Se encuentra entonces ahora sí con nosotros Leticia Soberón, bienvenida desde España. Leticia. Leticia, te damos la bienvenida. ¿Puedes escucharnos? Hola, Leticia. ¿Nos escuchas? Sí, los escucho, sí. Sí. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar de inmediato. Queda entonces la sala para ti. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación a todos los organizadores del Congreso. Sé que está yendo muy bien, me alegra muchísimo. Y además un encuentro presencial siempre es mucho más motivador que estar entre pantallas. Así que bueno, me alegra muchísimo y los felicito por esta iniciativa. Yo conozco Signis desde tiempo inmemorial, no digo cuánto, pero digamos que siempre he estado ligada con mucho afecto al trabajo que ustedes hacen y que desarrollan. Así que bueno, mi parte voy rapidito para no perder más tiempo. La cuestión aquí es que ustedes están reflexionando en torno al tema de la multiculturalidad, también un poco la participación, la inclusión, todos son, digamos, temas de nuestro tiempo, porque nos hemos dado cuenta de que está todo vinculado, estamos todos, somos parte de una red vital en la que no hay nadie que esté fuera, nadie. Entonces, pero no es fácil el camino que tenemos delante, porque hemos pasado de unas sociedades más o menos aisladas, cada una viviendo su propia pequeña vida, a estar hiperconectados. La hiperconexión es un dato de hecho, y es un facilitador, pero no una condición suficiente para que haya verdadera participación. Entonces, a ver, que me deje pasar la diapositiva. Yo quisiera compartir con ustedes una reflexión breve sobre la importancia de la participación y las condiciones que la hacen posible. Por una parte, dentro del contexto de las democracias, y luego estos temas, los niveles de la comunicación humana, las fatigas de la participación, extremos que debemos evitar, posibilitadores y obstáculos a la participación y qué aporta la tecnología digital. A ver, las democracias están en la encrucijada, o sea, hay como, habrá más, pero fundamentalmente dos caminos muy anchos. Uno lleva al autoritarismo, más o menos encubierto, que estamos viviendo en muchísimos lugares del mundo, desde dentro mismo de las democracias, ojo, y que lleva a una sociedad infantil, gobernada por muy poquitos que deciden, se apropian y prescinden de todo el resto, más que para explotarlos. Y otra, que es la evolución hacia una mayor corresponsabilidad de todos. Solo que el autoritarismo es más cómodo y puede que alguien diga, oye, no, es horroroso, es espantoso, es represivo, sí, pero es muy atractivo para mucha gente. Y ojo que puede surgir en todos los ámbitos de la vida social. O sea, puede surgir en el ámbito político, social, económico, religioso, familiar, es decir, en cualquier ámbito. La mayoría de los líderes autoritarios o autoritarias tienen personalidades magnéticas, muy seductoras. Evocan además, ya que tienen a la gente en el bolsillo, divisiones arcanas, divisiones antiguas de las sociedades precisamente para profundizar esa división y tener una masa de adeptos incondicionales y acríticos
y luego a una masa de enemigos. Ellos son los malos, los tontos, los retrógradas, los que están contra mi modelo. Y es tremendo, porque la gente se polariza, y lo estamos viendo en todos lados. Y sobre todo, ese tipo de líderes impiden pensar, prohíben pensar. O sea, lo que está bien visto en ese tipo de modelo es la costumbre de repetir las fórmulas dictadas por la persona revestida de autoridad, y se castiga la disidencia, y lo estamos viendo. Entonces, si las democracias no dan un salto cualitativo hacia la corresponsabilidad, caen de nuevo en un autoritarismo infantilizante. Recomiendo leer, ahí no se ve, pero el libro de Moisés Naim, La revancha de los poderosos. Muy interesante, con una... Está pasando un avión, espero que no sea demasiado ruido. Perdón. En este libro nos ilustra las dinámicas del poder. Y les aseguro que es terriblemente atractivo para mucha gente, tanto ser el poderoso como ser el dominado. Entonces, vamos a profundizar. ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Vale? ¿Cómo le hacemos para que la gente participe? Bueno, primero hay que entender los niveles de la conversación humana, porque cualquier modo de participación comunitaria, ciudadana, familiar, eclesial, política, cualquiera, implica una forma de conversación. Y entender la conversación humana es clave para poder participar, que luego la conversación desemboca en acciones, evidentemente, pero sin la conversación no se da la colaboración. Entonces, niveles, básicamente, esto es discutible, por supuesto, pero es un esquema. Una comunicación unilateral, bien, eso existe, es importante y tiene su función. Cuando hay más personas en juego, puede surgir la discusión, que es una oposición, pero a la persona. Es el ping-pong. Yo digo, tú dices, yo digo, tú dices, yo digo, tú dices, nadie avanza, discuten porque lo que quieren es ganar. En el debate, la oposición es de posturas, digamos, de postura intelectual, de opiniones, pero los argumentos son para vencer al otro. Y la mejor es la deliberación, que supone recoger las aportaciones de todos para lograr construcciones comunes, progresivas. Y necesitamos deliberar para colaborar, ¿ok? Evidentemente hay momentos en que no se necesita dialogar porque ya ves que a alguien se le está cayendo las naranjas por el suelo, pues no dialogas, le ayudas a recogerlas y punto. Pero cuando las cosas son más complejas se necesita la deliberación. Miren en este esquema, y es una cosa muy obvia, pero se nos olvida muchísimo. Nadie sabe todo. De este cuadrito, ninguno de ellos sabe todo, todos saben algo. No hay nadie de quien no puedan aprender algo. Todos ven algo que los demás no ven. Y cada uno tiene puntos ciegos. Ninguno puede comprender la situación general sin escuchar a los demás. Entonces, somos capaces de matar porque decimos que esta es la verdad. Y este dice que esta es la verdad. Y este que está aquí encerrado y no ve más que esto, es que está clarísimo que esta es la verdad. La verdad o la realidad, llámenle como quieran. Es decir, estamos habituados a pelear hasta matarnos por defender un punto de vista que probablemente es verdadero, pero seguramente es parcial. Tenemos que aprender a ver un poquito lo de todos. ¿Es una fotografía de la realidad? No, siempre hay subjetivismo, siempre hay puntos ciegos de todos modos, en fin, somos falibles, pero para poder entender una situación hay que escucharnos. Y entonces, ok, ya nos escuchamos, pero ¿qué hace inteligentes a los grupos? ¿La inteligencia de cada uno? Pues no. Las dinámicas de interacción tienen que ser inteligentes porque hay grupos de personas inteligentísimas, premios Nobel a la mejor, que se machacan entre sí, se anulan entre sí, no se escuchan, se interfieren,
porque tienen dinámicas tontas, muy tontas. Y hemos visto y vemos personas inteligentísimas metidas en dinámicas tan tontas que terminan trabajando en contra de sus propios intereses. O sea, la inteligencia colaborativa, que es a lo que yo me dedico, intenta optimizar las dinámicas de interacción imprescindibles para que haya colaboración y transformación. ¿Y qué es que participar cansa? ¿Por qué romper la inercia y la actividad? Porque consume energía y tiempo. Porque supone que todos somos un poquito corresponsables de las decisiones y se acaba el decir, tuvo la culpa el gobierno, fue mi suegra, o sea, fue el jefe de sector, fue el director del colegio. Todos somos mucho más corresponsables. Y en ese sentido tenemos que romper un paradigma cultural muy, muy arraigado, que es echar la culpa a cualquiera menos. Es necesario aprender a pensar y aprender a pensar juntos, además. Entonces, vamos a ver, esto es un poquito pesadito de palabras, pero porque les pensaba mandar esta presentación. Entonces, el número 0 del discernimiento en común, de la deliberación, es pues convencerse de que es un bien para la sociedad, para la iglesia, para la comunidad, en fin, que es necesario ir más allá de las fórmulas repetidas para entrar a fondo en los temas y decidir el futuro. Pero la primera capacidad de operación del discernimiento es escuchar de verdad, no jugar ping-pong, con respeto y con disposición a comprender el punto de vista del otro, el marco de referencia, sus emociones, qué le pasa, entenderlo. Y luego además expresarlos. O sea, yo escucho, te pregunto, ¿he entendido bien? Porque estoy elaborando lo que me has dicho. Y luego te digo, mira, yo lo veo de esta manera y tengo que aprender a volcar en palabras claras mis convicciones, deseos, intuiciones. Ese es otro aprendizaje. Sin avasallar, aplastar, monologar. Esta es otra línea de aprendizaje. Y luego valorar. A ver, ¿qué me estás diciendo? Mire, estoy de acuerdo en esto y no en esto. Creo que aquí te pasa. Con toda sinceridad decirlo. Porque así se avanza. Si se hace con respeto y con honradez intelectual. O sea, con apertura a entender cómo eso aportado cambia, enriquece, modula mi propio punto de vista. Esto es la honradez intelectual. Es decir, aceptar que yo aprendo de otros, que no lo sé todo. Eso es muy importante. Es contraria a las fórmulas precocinadas que proporcionan todas las ideologías. O sea, 4 palabras, verdades que arrojo como piedras en la cabeza del vecino. No, eso no es avanzar. La cuarta, muy importante, es aprender a sacar conclusiones. Es decir, sintetizar, sin traicionar. Es un arte. Pero todas estas son cosas que el ser humano hace desde hace millones de años, con lo cual no es imposible. Hay que aprender. ¿Qué tenemos que evitar como extremos? Porque el equilibrio aquí es clave. No hay verdades absolutas, pero hay que evitar 2 extremos. Ni asambleísmo, es decir, todo tiene que ser concordado, todos tenemos que opinar de todo, porque te paralizas. Hace que todas las decisiones tengan que tomarse en conjunto y eso dificulta el avance y una flexibilidad necesaria para tomar decisiones rápidas. Ahí el liderazgo es importante y ahora hablaremos de él. Un antídoto contra el asambleísmo serían buena organización, distribución y equilibrio de competencias, que no todo el mundo tiene que, o sea, no es o uno solito o todos en masa. Pues hay áreas de competencia y eso es la organización, el principio de subsidiariedad. O sea, cada uno en su área de competencia se complementan y se hablan. Y un liderazgo participativo que ahora veremos. ¿Qué es lo contrario? El otro extremo. El autoritarismo, una persona o un grupito que deciden de manera unilateral sobre asuntos que afectan a todo el mundo. No escuchan y sacan partido de su capacidad de poder. Los antídotos son los mismos. Una buena organización, distribución y equilibrio de competencias, con énfasis en un grado importante de conciencia en las personas de su propia responsabilidad. Es decir, aquí no, lo que es de todos no es de nadie. Lo que es de todos es de todos. Y entonces es lo que llaman empoderamiento. A mí no me gusta el término empoderamiento porque se hace luchas de poder. O sea, me gusta corresponsabilidad. Pero bueno, eso ya cada uno. Es decir, las personas que nos sentimos copartícipes de nuestro
Pongo un paréntesis porque aquí he hablado de los grupos en general y de la sociedad en general. En la iglesia, eso hay que decirlo, si bien en la sociedad la democracia participativa es, en cierto sentido, el mejor de los sistemas que conocemos, la iglesia no es una democracia. Su visión de la participación no va en la línea de la asamblea democrática, aunque puede sonar incómodo y alguien diga, oh, qué horror. Entonces, ¿qué? ¿Solo mandan los que mandan? No. No se intenta lograr la preeminencia de las mayorías, que a veces están sujetas a manipulación. La sinodalidad, que es esa palabra mágica que está sonando más, sinodalidad, caminar juntos, discernir juntos, pensar juntos, se aleja tanto de la verticalidad de los reinados absolutos como de las democracias zarandeadas por intereses de partidos políticos o ideologías, aunque en la iglesia también existen sensibilidades y estilos. Pero la iglesia es obra del Espíritu Santo. Y si caminamos juntos, es que todos nos adherimos al mensaje de Jesús. Tenemos que leer las huellas de Dios en la historia que nos toca vivir para seguir a un resucitado. Con lo cual necesitamos sí o sí al Espíritu Santo. Es decir, todos dóciles al Espíritu Santo. Eso no es una democracia. Hay cosas que simplemente son lo que Jesús ha marcado como camino. Lo digo simplemente como promemoria, eso lo dijo el Papa el otro día, que ojo, que estamos todos a la escucha de qué quiere Dios de nosotros en este momento, y hay que discernir con obediencia al Espíritu Santo. Bien, entonces ahora, rapidito, posibilitadores y obstáculos de la participación. Casi todo el mundo quiere participar o dice, ay, sí, deberíamos de participar, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Hay algunos elementos que son importantes. El primero es el liderazgo, nuevo liderazgo, otro modo de liderar, porque promueve que todos participen. Su autoridad es moral, proviene de la coherencia, no solo o no de que tenga un puesto, una situación, una posición dentro del grupo que oficialmente es el que manda o la que manda, sino que su autoridad es moral, por coherencia. Moviliza las capacidades de todos, les da cauce para que se unan para un objetivo común. Expresa su convicción con serenidad y no impone. Respeta las diferentes sensibilidades y opciones, respeta la libertad, de hecho, que es lo más tremendo que existe. Y ahí está la ultimidad y el modo de liderar en la iglesia. Respetar la libertad de las personas. Y sin embargo, siendo las personas tan diferentes, estos líderes son capaces de ser garantes de que cada persona es digna de amor. A lo mejor están medio peleadas dos facciones, dos estilos de entender la iglesia. Pero quien está en una situación de autoridad tiene que ser garante ante ambos de que los dos son dignos de respeto y aprecio y amor. Entonces el liderazgo orienta, sí, y a veces tiene que decidir, sí, y da una línea, sí, pero favoreciendo el desarrollo de todos. Y además aquí hay una clave que esa solo se tiene desde el punto de vista de la fe, y es da la vida por todos. En un momento dado da la vida. Esto es un liderazgo que transforma. Pero además, no basta con decir, oye, vamos a colaborar, chicos y chicas, de hoy en adelante. Se necesita una decisión de todos, de quienes gestionan los grupos y de quienes participan, porque esta transformación es muy honda, cambia nuestra manera de vivir. Y no basta invitar genéricamente, seamos sinodales, ¿no? Seamos participativos. No basta incluso con plantear preguntas de vez en cuando en una asambleilla, bueno, no, hay que crear procesos estables que permitan el ejercicio participativo real en las comunidades. Te doy maneras de que participes, cauces para participar, estables y bien definidos. La cultura no cambia solo con buenas palabras, no, cambia con procesos recurrentes, estables, metodología, ámbitos de decisión, calendarios, espacios. Ahí entonces cambia la cultura.
con una búsqueda activa de participación de sectores heterogéneos. Hay que irlos a buscar a veces. La gente dice, no. Oye, ven, necesito tu punto de vista porque, como vimos, no está completo el rompecabezas y falta tu parte. Y eso supone un cambio organizativo de largo alcance y un cambio cultural enorme. Entonces, y luego hay que formarse, obviamente, para la participación, porque no es espontáneo, ¿eh? Como andar en bicicleta se aprende andando en ella. Se aprende a participar participando. ¿Qué podríamos hablar de los obstáculos? Bueno, sin hacer una lista exhaustiva, yo sí quería traer aquí la conciencia de que no son solo obstáculos personales, individuales. Es decir, es que tenemos resistencia al cambio. Sí, pero hay otras cosas muy importantes, y aquí pongo algunas. Estas son fuentes de obstáculos, ¿vale? Por ejemplo, si la gente no sabe cuál es la misión, visión, valores de la comunidad, comunidad me da igual, barrio, parroquia, comunidad de base, pónganle lo que quieran. Si no está claro para las personas que plan tienen, la organización, si lo que se vive aquí no se comunica, ¿cómo se asume el cambio? La visión tiene que estar clara. Y si no está clara, no se puede participar, se participa mal. La estructura formal, organigrama o modo de organizarse, el diseño de los puestos, qué hace cada quien, cómo se valora a las personas, el tipo de liderazgo, la gestión económica. Que a veces se impide la colaboración, porque no, aquí cada departamento tiene su presupuesto, no pueden hacer entre dos porque lo pierden. Lo he visto yo. No pueden participar juntos porque la estructura no les permite. La estructura informal es esa cultura no explícita, esas ideologías, simpatías y antipatías. No te juntes con ese porque ese es de ese grupo y entonces, y ahí se quiebra la colaboración. Y no está escrito en ningún lado, los liderazgos informales, etc. Las normas tácitas. Las personas, aquí sí, capacidades, sensibilidades, actitudes, resistencia al cambio o no, etc. Y tecnología. Es que no me deja el sistema. No me deja el sistema colaborar con otros, no puedo tener un presupuesto en común, no puedo traer una persona de otro equipo, etc. Estas son fuentes de obstáculos que van más allá de lo más obvio que es la resistencia al cambio. Y termino. ¿Cuál es el papel de la tecnología digital en esta fase histórica? ¿Es nuestro enemigo? ¿Nos ayuda? ¿Nos absorbe? ¿Qué pasa? Pues tiene inmensas posibilidades. Y lo primero que hay que decir es que la tecnología digital es humana. No hay nada más humano que un ordenador. O que el telescopio aquel que está ya cerca del Sol mandando fotos que nunca nadie había visto. Es humanísimo. La tecnología y la cultura digitales son humanos y añaden elementos clave para impulsar y hacer sostenible esta sinodalidad en la vida concreta de la Iglesia. O sea, no es contrapuesto lo digital a lo humano. Lo que pasa es que el ser humano puede inclinarse delante de sus propias obras. Ya lo hizo al bajar del Sinaí y se inclinó delante del becerro de oro. Claro que nos podemos perder porque nos fascinan nuestras obras. Pero no quiere decir que no sean buenísimas y que no tengan enormes posibilidades. ¿Y qué hace la tecnología digital? Pues permite el trabajo asíncrono. No tenemos que estar todos reunidos a la vez para estar calentándonos la cabeza, sino que vamos haciendo cosas colaborativas, pero en un presente prolongado, en donde cada uno en el momento que puede posibilita compartir contenidos en formatos variados, imágenes, música, otro tipo de contenido que no solo racional. Permite el análisis de las masas de datos, tendencias, grupos, clústeres, en fin. Facilita la trazabilidad de las aportaciones, permite muchísimos más participantes, traducción simultánea, públicos lejanos, en fin. No les voy a contar lo bueno que y acelera procesos complejos. Cuando se combinan bien lo presencial y lo digital, porque lo presencial es imprescindible,
pues es una maravilla y lo están viendo ustedes. O sea, volver a verse, volver a darse un abrazo, volver a estar físicamente cerca, estamos hechos para la presencia. Pero lo digital nos ayuda también. Entonces, termino con ilustración, porque he dedicado esto los últimos 10 años de mi vida, y es una plataforma que ayuda precisamente a eso, a discernir juntos ordenadamente y mejorar las conversaciones clave. Lo pongo simplemente porque lo van a usar ustedes, parece que sí, que lo van a usar para luego tener una especie de conversión un poquito más prolongada, deliberativa. Y lo que hemos hecho es multiplicar por 10 el modo como puedes interactuar en una pantalla, en vez de que sea todo como el chat, donde solo hay la línea del tiempo para ver lo último que llegó. Aquí lo que tenemos es una estructura para cada tipo de conversación. Si estoy tomando una decisión, sí, no, digo sí, pero sí, porque, no, pero no, porque, y lo explico, y los demás me leen, y nos hablamos con esta estructura. Si tengo que priorizar, pongo primero una, luego otra, y explico el por qué. Si estoy dando ideas, si estoy distribuyendo un 100% de algo entre ítems, en fin. Tenemos una estructura para cada tipo de operación mental que esté haciendo el grupo. Y esto es muy potente y ayuda mucho. Simplemente para decir, lo digital ayuda siempre. Siempre si se le usa bien, porque puede ser un obstáculo a veces cuando nos quedamos prendados y prendidos de él. Entonces, participamos. Bueno, el camino hacia la participación no es sencillo. Aquí tiene todo lo que quieran de interculturalidad, de traducción simultánea, que es otra cosa preciosa que puede tener un entorno digital, que puedes escribir en tu idioma y el otro lo puede traducir simultáneamente. Tenemos que sumarnos con esperanza, con creatividad, con valentía, al deseo de muchas personas que con buena voluntad quieren hacerlo. Los sistemas democráticos de nuestros días necesitan una sociedad civil madura y participativa, y posibilitarles un deber y un honor. Y en el ámbito de la Iglesia, la sinodalidad está en esa línea, pero arranca de otro sitio. Apertura al Espíritu de Dios, como hemos visto. Sigamos adelante y movámonos para aportar nuestro granito de arena a esta maravillosa y esforzada tarea. Pues aquí termina mi participación, no sé si me he pasado mucho. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues estaré encantada de escucharlos. Muchas gracias, Leticia, por tu participación. Vamos a hacer un espacio de preguntas y respuestas en este momento y las va a dirigir Alejandro Caro, coordinador de este Congreso de Comunicación. Alejandro, ¿nos acompañas? Sí, acá. Sí, puede ser acá en el micrófono. Buenas tardes, Leticia. Hola. Alejandro Caro por acá. Oye, te quería hacer... ¿Qué tal, Alejandro? Oye, primero agradecerte tu intervención, pero quería hacerte una pregunta. No sé si es difícil o no, ¿no? Pero te la voy a hacer igual. Una para que los que nos están viendo en línea y también los que están presentes acá, tú que tienes una larga experiencia en la Iglesia Católica, ¿cierto? En el dicasterio de las comunicaciones, ¿cierto? Aunque ahora eres una asesora externa, ¿cierto? Quería preguntarte, Miembro, en esta línea de la inteligencia colaborativa que tú planteas en tu exposición, si ves algo de esa inteligencia en la Iglesia, ¿no? Brevemente esa pregunta. Y la segunda, que a lo mejor nos dieras unos 2 o 3 tips, ¿cierto? Como para las iglesias locales, ¿no? Que pudiera ayudar. ¿Por dónde partiría en estas iglesias la inteligencia colaborativa que tú propones? Vale, pues muchas gracias por las 2 preguntas que son muy buenas. Y te voy a decir una cosa que poca gente puede a lo mejor creer. Así como la Iglesia ha sido pionera en todos los medios de comunicación, en todos, o sea, en la imprenta, acabadita de inventar la imprenta, el Papa Sixto V dijo, yo quiero una.
para impulsar la difusión de la Biblia. La radio, nada más inventada, Marconi, pues se lo llevó Pío XI al Vaticano. La Santa Sede fue una de las primeras copartícipes para los satélites. Fue de las primeras entidades que tuvo un sitio de internet. Bueno, pues todo esto de la inteligencia colaborativa, en mi caso, surge de la experiencia de la RIAL, Red Informática de la Iglesia en América Latina. Por supuesto que hay en la Iglesia inteligencia colaborativa. ¿En toda la Iglesia? Pues seguramente no. Pero la Iglesia ha cultivado, y probablemente, muy especialmente la de América Latina, una participación muy seria. Es decir, bueno, por vocación, por no sé, pero la verdad es que en la Iglesia, por supuesto que hay inteligencia colaborativa. Otra cosa es que hay, pues como en todos lados, puede haber una gente más tendiente a eso y gente menos, tanto obispos más tendientes a favorecer la participación que obispos menos tendientes, personas que les gusta más participar y otras que les gusta pues, que les solucionen la vida y les digan qué hay que hacer y ya. Bueno, en eso siempre habrá de todo, pero sí yo aprendí todo esto inspirada en la experiencia de la RIAL, y de hecho hice mi tesis sobre eso, sobre la experiencia de personas que estaban en diferentes lugares y por correo electrónico, porque en ese tiempo lo digital era eso, que por correo electrónico intercambiaban y creamos el Office Eclesial, que era un programa para la gestión parroquial. Entonces sí. Y lo segundo perdón, porque me fui con la primera. La segunda parte de la pregunta era ver, ¿cierto?, si tú nos proponías, ¿cierto?, al Congreso y a las personas que nos están viendo y los que están presentes, ¿cierto?, al menos unos 2 o 3 tips por dónde comenzar, ¿no?, en esta inteligencia colaborativa, ¿no? Si alguien descubre, ¿cierto?, en su comunidad, oye, no la tenemos, a ver, ¿cuál sería como el primer paso, no? Pues mira, probablemente el primer paso es tener un objetivo concreto para poder establecer un proceso colaborativo. No se puede colaborar en abstracto, sino que se tiene que colaborar para algo. Entonces hay que elegir un objetivo, un proyecto, algo que necesitas el concurso de varios, y entonces pones en marcha, dices, o sea, yo te llamo, te invito a que hagamos juntos esto, un problema común, una situación que tenemos que cambiar entre muchos o entre todos. Lo primero es tener un objetivo muy concreto y despiezarlo, si es un objetivo muy alto, despiezarlo en pequeñas partes. Segundo, un método, porque no se puede participar solo con la espontaneidad. La espontaneidad es muy linda, pero tiene un recorrido muy corto, porque la gente espontáneamente empieza a pisarse sin querer, o sea, en buena voluntad todos empiezan a querer hacer todo. No, hay que organizarse y hay que tener un método. Y en tercer lugar, hay que aprender a hablar, a escucharse, y lo que dije, es decir, a escucharse, expresarse, valorar y concluir. Es la pedagogía del pensamiento y del diálogo. Perfecto. Bien, Leticia, bueno, primero te quería agradecer personalmente, ¿cierto?, que hemos conversado varias veces. Sé que eres muy ocupada, pero nos has regalado parte de este tiempo. Bueno, el Congreso te agradece, ¿cierto?, por haber aceptado esta invitación y bueno, potente. Me quedaron algunas cosas pendientes, pero te las voy a hacer después en privado, ¿no?, sobre el liderazgo. Que estés muy bien, ¿eh? Un abrazo desde este continente que tú conoces muy bien. Sí, que tengo medio corazón allí. Muchísimas gracias a todos y ánimo, que vaya muy, muy bien y que sigan adelante con entusiasmo, porque yo creo que Signis es un corazón muy vivo en la Iglesia, que además siempre ha sido muy valiente y muy pionero. Así que
Ánimo y gracias por la invitación. Bien, buenas noches Hasta para luego. ti, ¿ah? Buenas noches.